Bienvenido al mundo de los modelos tridimensionales o 3D. En los próximos minutos aprenderemos a usar Tinkercad para diseñar su propio modelo 3D de un barco. Verás un video de lapso de tiempo de la Universidad de Maine que muestra cómo imprimir en 3D un barco de 25 pies en una sola pieza. Al aprender a diseñar en 3D con el diseño asistido por computadora o CAD, puede hacer cualquier cosa. Las instrucciones paso a paso se proporcionan en inglés y español. Cualquier computadora, Chromebook y casi todos los dispositivos móviles pueden ejecutar Tinkercad en forma gratuita. Afortunadamente, el acceso a una impresora 3D para estudiantes está mejorando todos los días. Hi, I'm Jana Lynn Peppel, and I've come all the way to Maine just to show you something really cool about shipbuilding and how you can create 3D models. Sailboats, workboats, pleasure boats. What do they all have in common? Well, someone had to design them. They had to determine the width, the height, and the depth. Now in the past, they used wooden models to create these, but now we can make prototypes just like this that are printed on a 3D printer. And someday, you may even be able to print your own full-size boat, just like the University of Maine, who's given us permission to show you the world's largest 3D printed boat. Many schools, libraries, and after-school programs are starting to provide access to 3D printers in smart ways. Now, if you look, you may be able to find one closer than you think. I'm going to go visit my good friend, Captain Chris. Let's go see if he knows what this is. Hey, Chris! Gentlemen! Captain Chris can fix anything. Let's see if he knows what this is. Hey, gentlemen. I know what that is. Is that a 3D model? Exactly. I knew you'd know what this is. Yeah. Yeah. So I'm here teaching people how to 3D print and create 3D models using CAD. Ah. Boy, I'd like to know more about that. Yeah. Really? I'd love to show you. We can do it step by step. Wow. Wow, that's interesting. Now my mind sparks to think that I know these builders down in Mexico, and maybe we could do something in Spanish too. Wow, that'd be awesome, because I have some Spanish friends and they'd love it if you'd teach them. And then we can post them and then your friends can see them. Perfecto. Entonces, comencemos por iniciar la sesión en Tinkercad. Si es tu primera vez, haz clic en Join Now ahora y crea una cuenta. Nuestro primer paso en crear un nuevo diseño. Nombra tu diseño. Edita la cuadricular a los milímetros predeterminados. Apaga el SnapGrid. Es útil conocer cómo usar tu mouse o trackpad. Para girar, haz clic en el botón derecho del mouse. Para agrandar o reducir, usa la rueda central del mouse. Para cambiar el plano de trabajo, presiona la rueda central del mouse hacia abajo. Girar el cubo a tu izquierda. O siempre puedes consultar el icono de Home en la esquina superior izquierda para volver al inicio. Comenzaremos con la primera forma del cono morado ubicado debajo en Basic Forms. Primero cambia el tamaño a 5. Puedes deslizar o teclear 5 en el cuadro desplegable. Es importante que siga esta orden para evitar confusiones más adelante en el proceso. Cambia todas las dimensiones a 30, incluyendo la altura. Para cambiar la altura, haz clic en el botón blanco del medio. Ahora haremos lo mismo con el polígono. La altura es un poco diferente. Ponlo
a 70 por 30 por 30. Levanta el cono con la flecha central en la parte superior a 70 milímetros del plano de trabajo. Si no puedes hacerlo perfecto, siempre puedes teclear la medida exacta. Ahora Group Select arrastrando las dos formas con el mouse. Mantén presionado mientras arrastras con el dedo índice. Presiona la herramienta Align en la esquina superior derecha. Alineamos todo en el centro, así que haz clic en los botones del medio en la parte inferior. Selecciona otra vez y agrupa para hacer una forma sólida. Esto es importante. Para evitar confusiones, girar el plano de modo que esté centrado en el lado izquierdo. Usa el cubo de navegación para obtener el ángulo correcto para girar 90 grados. La flecha curva sobre la forma se puede usar para girar libremente o teclear 90 grados. Baja la forma para que descanse en el plano de trabajo. Teclea 0 o simplemente baja a mano. Duplica el modelo usando copiar y pegar. Cambia el tamaño del modelo a 1.5 milímetros más pequeño. Conviértelo en un hueco y luego levanta el plano de trabajo 1.5 milímetros. Seleccionas ambas formas, alinea a frente y al centro. Ahora un último grupo de los dos modelos seleccionados y ahí lo tienes. Tu propio modelo 3D de barco. I'm here with Captain Chris, and we're working on his boat. I just love building things. And I love learning new things. There's no doubt in my mind that this 3D modeling is the future in design work of all things that we build. And I'm so glad you're showing us. Yeah, so it's been great working with you. It's been great working with everyone, building together, working together, and designing together. Thank you. Thank you.